Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, en el día de hoy quiero hacerles un video que es muy especial para mí, porque hoy estoy cumpliendo, o bueno, en este momento estoy cumpliendo 4 años de estar aquí en Alemania, y quiero compartir con ustedes como un poco así de manera general cómo ha sido todo este proceso, las cosas positivas, las cosas negativas, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, y también como para que ustedes tengan como un poco de, pues como para ver que no todo en estos procesos es malo, pero tampoco todo es color de rosa, o sea, como varias caras de la moneda. Hoy estoy desde por aquí cerca a Freiburg. Este lugar se llama Schauinsland y es un ¿cómo se llama esto? Esto es bueno, pues es una parte de la montaña de lo que ya es la Selva Negra, y hasta aquí se puede o subir caminando o en carro, pues hay vías, o en bicicleta, pero también hay un transporte como un cable aéreo en el que uno puede, un cable en el que uno puede subir. Y bueno, cuesta, para los que quieran venir a hacer turismo por aquí, cuesta 13 euros subir y volver a bajar, o también se puede pagar solo la subida y se baja caminando. Entonces nada, los invito a que se queden a ver este video, a que se suscriban, y ya nos vemos. Al final les tengo una sorpresa muy grande que las voy a dejar en los comentarios para que por favor la vean. Ya nos vemos. Bueno, como alguna vez les he contado, yo llegué aquí a Alemania a mitad de noviembre del 2018, y yo llegué aquí a Alemania con una visa de estudiante a terminar mi curso de alemán, y llegué con muchas expectativas, con muchos sueños, pensando en muchas cosas que quería hacer, que quería lograr, pero digamos que la parte un poco negativa de eso es que yo preparé un viaje hacia Alemania sin todavía tener claro en qué lugar iba a trabajar. Y eso pues era una de las cosas que más me preocupaba, y que creo que a muchas de las personas les preocupa cuando uno organiza todo un proyecto de vida y no tiene como esa seguridad. Yo sabía que podía trabajar en un hospital y que me iban a ayudar de pronto a buscar una institución donde iba a trabajar, pero no sabía dónde, en qué lugar o en qué tipo de hospital. Digamos que esa fue el primer choque, tener que preparar todo un proyecto de vida o un viaje sin estar seguro exactamente en qué lugar iba a trabajar. Pero bueno, llegué con muchas expectativas. Yo llegué a la ciudad de Frankfurt, y digamos que las cosas bonitas de esa época, bueno, fue la oportunidad obviamente de seguir aprendiendo el idioma. También fue mi primer invierno aquí en Alemania, entonces fue también un poco conocer cómo era la Navidad aquí en Alemania. Los mercados navideños son preciosos. Les estaré también haciendo un videito de los mercados navideños este año, porque por corona los otros años no habían estado. La ciudad pues bastante bonita. Uno de los grandes choques fue el invierno como tal, porque primero por el frío, segundo el hecho de que se anochezca tan temprano y luego el amanecer es tan tarde. Pero bueno, eso es parte del proceso. Digamos que eso fue lo primero. Lo segundo fue una cosa muy positiva cuando me di cuenta que ya en qué lugar iba a trabajar. Afortunadamente quedé en una ciudad hermosa. Es una ciudad que está, digamos que se llama la capital de la Selva Negra. La ciudad de Freiburg es una ciudad mediana, con una universidad muy grande, entonces es una ciudad muy joven, tiene mucha actividad. Y el hospital, pues es un hospital precioso. De verdad que no me quejo del hospital en el que estoy trabajando, porque bueno, es uno de los mejores hospitales de Alemania, de los más grandes. Y digamos que esa fue la parte positiva. La parte negativa fue, yo participé en un curso de alemán muy intensivo, y bueno, cuando uno hace los cursos muy intensivos, uno no tiene la capacidad de aprender tanto vocabulario y de integrar el idioma tan rápido. Entonces digamos que al principio fue bastante complicado iniciar en el hospital, aunque yo tuve mucho apoyo. No me puedo quejar de eso, porque de verdad que tenían una estructura de inducción para el personal bastante buena, pero fue complejo porque había muchas cosas que todavía no podía entender, muchas cosas que para mí, a pesar de que yo tenía experiencia en el área donde iba a trabajar, había muchas cosas que yo no había tenido la oportunidad pues todavía de aprender, y entonces fue bastante complejo para mí en ese caso. Bueno, ahora les voy a hacer un contraste de una cosa que es positiva y una cosa que es negativa. ¿Qué pasa? Cuando uno viene aquí a Alemania con un nivel B2 de alemán ya aprobado, eso es un factor muy positivo y algo que le sirve a uno en gran medida, y es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, cuando venimos aquí a hacer una homologación como enfermeros, tenemos que hacer o
unas prácticas o un tiempo para cubrir las horas que nos hagan falta, o tenemos que hacer un examen de homologación. Cuando uno viene sin el nivel de alemán que el gobierno te pide para hacer la homologación, estoy hablando específicamente de esta región, de este Bundesland que se llama Baden-Württemberg. Aquí piden sí o sí tener un B2. Entonces, si tú llegas sin el B2, cuando empiezas a hacer tu trabajo en el hospital, tienes que ocuparte de dos cosas. Uno, de hacer obviamente el examen del B2, y por otro lado, prepárate para hacer el examen de alemán. Eso me parece un poco negativo en ese tiempo cuando yo llegué, porque había personas que lo tenían que hacer así. La parte positiva de que ya tengas un B2 aprobado es que solamente te tienes que preocupar por el examen de homologación, porque el examen de idioma general ya lo tienes logrado. Aquí quiero hacer, yo sé que este video va a ser un poco largo, pero aquí quiero hacer un paréntesis para decir una cosa. Yo sé que a nosotros nos han dicho, o mucha gente dice, para yo homologar tengo que justificar 2100 horas teóricas, 2600, 2500 horas prácticas, y si las logro justificar todas, de una vez me van a dar la homologación directa. Eso en parte no es tan cierto, porque igual yo puedo justificar 3000 horas teóricas y 4000 horas prácticas en mi formación, pero si esas horas no son equivalentes a las horas que ellos hacen aquí, obviamente no vas a recibir una homologación directa. ¿Por qué? Porque pueden haber conocimientos o temas que no vemos en Colombia y que aquí sí los ven. Y por más de que yo tenga muchas horas de otros temas, si no tengo esos temas aprendidos o vistos, obviamente voy a tener un déficit. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en la rotación de enfermería de mi universidad, psiquiatría era una rotación pequeña, no era muy grande. Y aquí la rotación de psiquiatría es muy larga. Entonces, obviamente, a mí esas horas me faltaron. Y cuando a mí me dieron mi Defizitbescheinigung, que es el Defizitbescheid, es el documento que te dan donde te dicen qué horas te faltan, qué conocimientos tienes que todavía hacer aquí. Me dijeron que de psiquiatría, por ejemplo, a mí me faltaban un montón de horas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, uno tiene que justificar obviamente las horas, pero eso no le garantiza que le vayan a dar obviamente la homologación directa, porque tienes más horas de las que normalmente piden. Bueno, por otro lado, les quiero hablar de una cosa muy importante que me pareció muy positiva de cuando yo hice mi proceso, y fue que yo todo el tiempo tuve acompañamiento y apoyo durante el proceso de preparación para la homologación. Incluso, bueno, me dieron material para estudiar, y también tuve la oportunidad de hacer simulaciones. Hice más o menos, eran 2 simulaciones, y yo pedí una tercera simulación como para estar seguro de que no iba a perder este examen. Y eso es chévere, porque bueno, desde que yo llegué al hospital me dieron una programación y me dijeron, bueno, este es el tiempo en el que tú vas a estar haciendo la preparación, y para esta época o para este mes se va a programar el examen de homologación. Exacto, entonces cuando yo ingresé al hospital y empecé a trabajar, yo ya tenía claro cuánto tiempo iba a trabajar como auxiliar de enfermería, por decirlo así, hasta que hacía el examen de homologación y podía obtener mi certificado de homologación. Aquí viene como la parte negativa de todo esto, y es que cuando yo hice este proceso, lamentablemente a nosotros, a mis compañeros y a mí, nos dijeron: tú te vas a Alemania y una vez ingreses a trabajar en el hospital vas a recibir tu homologación. O sea, en ningún momento nos dijeron con cuánto tiempo teníamos que contar para el examen, para las otras cosas. O sea, simplemente nos dijeron: sí, te vas para Alemania, vas a hacer tu proceso de homologación, llegas y trabajas como enfermero. Y eso es, en parte, es mentira, porque a menos de que tú puedas recibir una homologación directa, no vas a poder empezar a trabajar como enfermero de una vez. Y les voy a ser sincero, de mucha gente que yo conozco, póngale de 500 personas que yo conozco que han hecho su proceso de homologación aquí en Alemania, no solamente de Latinoamérica, sino también de África y de Asia y de otros países. De 500 personas, conozco 3 que les han dado la homologación directa. Y eso porque en algunas regiones son un poco más, o muy, ¿cómo lo diría? Como un poco más flexibles con el tema de la homologación. Incluso yo conozco gente que pudo, en otros lugares ni siquiera tuvieron que hacer un examen y presentar un certificado de idioma, sino que simplemente le hicieron una entrevista y a la persona que los entrevistó le pareció que estaba bien y ya pudieron pasar el examen. Eso no pasa con todo el mundo.
Entonces por eso es muy importante que cuando uno haga un plan de estos, uno se informe muy bien y sepa, de entrada uno sepa cuáles son los tiempos que uno va a utilizar, porque es diferente cuando yo ya vengo aquí y me dicen, sí, mira, tú vas a estar haciendo de 4 a 7 meses una preparación para un examen de homologación y después de que lo hagas vas a tener tu homologación y ahí sí puedes empezar a trabajar como enfermero, pero mientras tienes que trabajar como auxiliar, igual te pagan y todo lo demás, pero es un tiempo que tienes que esperar y eso lamentablemente no pasa muchas veces con las empresas intermediarias. Bueno, les sigo contando. Esto parece como para película, pero bueno. Imagínense que cuando uno llega aquí y uno empieza a trabajar en el hospital, a uno le dan un primer permiso de residencia normalmente. Eso es muy diferente para cada persona. Algunos le dan un permiso de residencia más largo, otros más corto, pero normalmente a uno le dan un permiso de residencia. Después de que actualiza la visa primera con la que llega al país, le dan un permiso de residencia que es más o menos de 1 año. ¿Por qué? Una de las cosas es porque durante ese tiempo se supone que uno puede hacer su proceso de homologación y bueno, ya vienen después otros trámites. El hospital por lo general, bueno, cuando yo llegué, el hospital le da a uno un contrato inicial a término fijo de 1 año, porque se supone que en ese tiempo, en ese año tú alcanzas a hacer tu examen de homologación y recibes tu título universitario, tu título de homologación, perdón. Exacto, cuando yo hice mi homologación, me pasó algo muy charro y es que yo tenía un contrato firmado por 1 año y el día que yo recibí mi diploma, yo lo mandé a Gestión Humana. Les dije, mire, ya me llegó el diploma. Entonces la señora de Gestión Humana me llamó y me dijo, bueno, cuando quieras ya, a partir de mañana, puedes pasar a firmar tu nuevo contrato. Entonces, bueno, yo dije, bueno, me van a dar un nuevo contrato más largo, no sé. Yo pasé, no, mentira, yo pasé porque me iban a dar mi contrato ya como enfermero, no como auxiliar, sino como enfermero. Entonces yo pasé, firmé mi contrato, me fui para mi casa. Cuando llegué a mi casa, me llama la señora de Gestión Humana y me dice, Marcos, necesito que vuelvas mañana porque tuvimos un error al momento de firmar el contrato contigo. Pero fue lo único que me dijo, no me dijo más nada. Entonces yo pensé, mira, pues seguro hubo algún error o algún error con el trámite de homologación y resulta que ya no me van a poder hacer el contrato como enfermero o algo así. Entonces pues siempre me dio como susto con eso. Y nada, yo dije, bueno, pues mañana voy nuevamente y pregunto a ver qué es lo que pasó. Nada, al otro día fui y resulta y pasa que cuando hicieron el contrato, mi segundo contrato, me volvieron a hacer un contrato como enfermero, pero a 1 año. Y la política del hospital es que una vez tú tienes tu homologación, de una vez te dan un contrato a término indefinido. Entonces el error que había habido con mi contrato no era que me hubieran hecho un contrato como auxiliar o como otra cosa, me lo habían hecho como enfermero, pero me lo han puesto como a término fijo a 1 año. Y la política era que una vez tuviera mi homologación, me iban a dar mi contrato como enfermero y de una vez a término indefinido. ¿Por qué? Porque al darme un contrato como término indefinido, mejoran muchas condiciones y entre ellas yo tengo la posibilidad que la oficina de extranjería me dé un permiso de residencia mucho más largo y para las personas que están pendientes de hacer un proceso de reunificación familiar les da la oportunidad de que con ese contrato indefinido y con un permiso de residencia más largo de 1 año puedan hacer su proceso de reunificación familiar. Entonces bueno, ahí me pegué el susto cuando eso, pero bueno, positivo de eso me parece entonces que una vez uno tenga su homologación tiene la oportunidad de tener un contrato a término indefinido. Eso me parece súper bien porque igual uno también tiene como su seguridad en el trabajo de saber que tengo un contrato indefinido, que puedo hacer otros trámites con esto. Listo. Esa es como otra parte positiva. Les voy a decir que los primeros meses en el hospital fueron muy difíciles, muy complicados. Por el tema del idioma, sobre todo porque hay muchas cosas que uno todavía no entiende, que uno todavía le falta, a pesar de que uno tenga experiencia y de que, bueno, muchas cosas, con el idioma siempre un poco complejo, pero bueno, eso es los primeros meses, después uno se adapta, ya uno conoce a la gente, conoce su servicio y pues siempre hay mucho acompañamiento y mucho apoyo, así que ya después pues obviamente las cosas mejoran muchísimo. ¿Qué más les cuento de esa primera experiencia en el hospital? Bueno, sí fue un poco compleja con el tema del idioma, pero otra cosa positiva era que tenía la oportunidad, o tenemos todavía la oportunidad de seguir participando en cursos. Obviamente uno tiene que sacar de su tiempo para ir a los cursos, pero son completamente gratuitos. El hospital aquí ofrece también la oportunidad de hacer un nivel C1. El nivel de C1 de alemán no es un nivel que a ti te exijan para hacer algún trámite para la homologación o para alguna cosa, no.
El C1 de alemán se hace por si tú de pronto más adelante quieres estudiar en la universidad, quieres hacer otro pregrado, o quieres, no sé, presentarte una maestría o cualquier otro estudio. Tú necesitas un C1 de alemán para hacer esos trámites. Otra cosa que es muy importante es, después de cierto tiempo de estar en Alemania, uno puede recibir una residencia indefinida y más adelante pedir el pasaporte alemán si uno lo quiere pedir. Cuando uno tiene un C1 de alemán, ese tiempo, o por lo menos aquí en esta región, ese tiempo para recibir el permiso de residencia indefinido se puede acortar un poco si uno ya tiene un C1 de alemán. Y aparte de que los enfermeros pues trabajamos en una profesión que es de primera necesidad aquí en Alemania y donde hay mucha falta de personal, entonces también tenemos la oportunidad de acortar un poco ese tiempo para poder hacer, de obtener ese permiso de residencia permanente o esa residencia indefinida un poco más rápido. Bueno, y ya después de 4 años es importante pues obviamente, y les quería contar que cuando uno puede entrar directamente a un hospital, dentro de las ventajas está obviamente que una vez se alcance un buen nivel del idioma, se tiene la oportunidad tanto de poder elegir en qué servicio se quiere trabajar y también en qué servicio se quiere hacer la Weiterbildung, lo que sería para nosotros en Colombia una especialización. También es muy importante que todo lo que uno haga acá se tiene en cuenta. Si usted hace una Weiterbildung, si hace un diplomado, si hace un curso, lo que sea, eso lo tienen en cuenta. Y muchos de estos estudios se tienen en cuenta para el salario. Entonces eso pues es por una parte motivante y por otra parte pues también se aprende mucho. Dentro de las condiciones así generales, bueno, nosotros trabajamos aquí 38 horas semanales, 38.5 horas semanales. Se tienen 30 días de vacaciones al año. Otra cosa que me parece muy positivo del lugar donde yo llegué a trabajar es que esta zona está como muy bien ubicada estratégicamente. Esto es frontera con Francia, Suiza y Alemania, es como una esquinita, entonces también pues hay mucha oportunidad de poder conocer varias cosas. A los que les gusta pues viajar, conocer, dar vuelta, eso también es muy importante. Entonces nada, ya para ir terminando, bueno, yo pienso que si me pongo a ver, hubo cosas negativas, hubo cosas difíciles, porque no vamos a decir que todo es fácil. No es como que yo digo me voy a Alemania y al otro día estoy allá. Eso es un proceso que lleva tiempo, pero pues que vale la pena hacerlo. También le voy a decir, esto aquí no es que usted venga y se haga rico, porque tampoco es que se gane el montón de dinero. Son otras cosas las que hacen importante o las que lo motivan, por ejemplo en mi caso, a estar en un país como este, y sobre todo más que ganar dinero, porque tampoco es que se gane el montón, se gana para vivir, tener una buena calidad de vida, es decir, se gana para tener una buena vivienda, para tener las cosas que tú necesitas, para poder seguir estudiando, para poder, si vas a salir a unas vacaciones, que tengas cómo ir a las vacaciones, para ahorrar un poco. Pero hay cosas muy importantes como la seguridad, de que tienes una seguridad del trabajo, de que tienes opciones para elegir en el trabajo, de que tienes la oportunidad de tener tiempo de vacaciones, que tienes tus descansos, que tienes que puedes salir a la calle sin estar pensando que te van a robar, etcétera, etcétera. O sea, son muchas las posibilidades. Como les dije al principio, no todo es color de rosa, no todo es fácil, lleva mucho tiempo, es de trabajarle todos los días se aprende algo nuevo, pero vale la pena hacerlo, cambian muchas cosas en la vida de la gente. Y bueno, les dije al principio que les tenía una sorpresita para el final, y es para contarles que el Hospital Universitario de Freiburg abre sus puertas a las personas que quieran postularse y entrar directamente a trabajar con el hospital. Yo soy la persona de contacto, la persona delegada para las personas que vienen de Latinoamérica, los enfermeros de Latinoamérica que quieren hacer su proceso directamente con el hospital. Entonces, digamos que va a ser el contacto directo. Los invito a que miren aquí la información en la descripción, y ya los que estén interesados pues obviamente se contactan conmigo, me escriben un correo, me ponen un mensaje: Marcos, quiero más información. También les voy a estar
organizando algunos webinars, algunas conferencias para mostrarles un poco más a fondo el hospital, las opciones que dan, cómo es el proceso para hacerlo directamente con el hospital. Y bueno, entonces por favor los invito a que lean aquí abajo toda la información y los que estén interesados se contacten conmigo. Y nada, bueno, esto creo que es una muy buena oportunidad para las personas que quieren evitarse todo el chanchullo y todo lo demás que se viene a veces con terceros y que quieren ingresar directamente a una institución hospitalaria. Y bueno, no está de más decirles que este es uno de los hospitales más grandes, más importantes de Alemania. Así que bueno, los que estén interesados, lean por aquí la información, compartan la información, compartan los videos, suscríbanse los que no lo han hecho. Y nada, les voy a mostrar aquí, esta es la vista desde la montaña al fondo. No sé si se logra ver muy bien, pero al fondo está la ciudad de Freiburg. Sí, exactamente, esa es la ciudad donde vivo. Entonces nada, es una ciudad muy bonita, es una ciudad mediana, no es una ciudad tan grande, pero es una ciudad que tiene mucho para ofrecer. Y bueno, está la ventaja de poder ingresar a trabajar directamente con la institución hospitalaria. Entonces nada, les dejo esta vista, los invito a que se suscriban, a que compartan los videos, que aprendan alemán y estamos en contacto todo el tiempo. Un abrazo para todos y hasta la próxima.